Dios le bendiga en esta tarde a la iglesia. Les saludo con la paz del Señor. Muy agradecido al Señor por estar aquí para escudriñar la palabra de Dios y junto a la iglesia aprender más y más de estos estudios que estamos teniendo, ¿no? De cómo Dios nos enseña a vivir como cristianos, ¿no? En esta relación seguimos con el cristiano y el pecado. El cristiano y el pecado. Estuvimos mirando los pecados personales anteriormente. También nuestro hermano Daniel estuvo hablando, explicando, enseñando también sobre el mismo estudio que el cristiano y el pecado, ¿no? Cómo tenemos que vivir. Y Dios me ayude en esta tarde para explicar, para hablar lo que Dios quiere que hablemos, ¿no? Para que sea de bendición, de edificación, todo lo que hablemos en esta tarde. Dios bendiga en esta tarde su vida y mi vida, ¿no? Cada persona que está escuchando, si hay una persona por primera vez también, que pueda recibir esta palabra y que sea de bendición en esta tarde, cada hermano, cada hermana. Dios le bendiga. Comenzamos leyendo, amén. El cristiano y el pecado, dice así: el llegar a ser cristiano no exime a nadie de pecar, ni de la obediencia a la ley de Cristo. Decir que si lo exime es caer en uno o ambos errores comunes acerca del cristiano y el pecado. La perfección no bíblica enseña que el creyente no peca de ninguna forma, porque ha erradicado el principio del pecado. Ningún creyente puede experimentar esta clase de perfección sin pecado hasta la resurrección, cuando será libre del principio del pecado que lleva dentro. Amén. El creyente ha sido llevado de la esclavitud del pecado a una posición de libertad, de esclavitud en Cristo. Para el creyente de hoy en día es la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Comenzamos leyendo la palabra del Señor, hermanos. Amén. Gálatas 6:2 dice así: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amén. Sobrellevad los unos las cargas los unos de los otros. Amén. Aquí podemos ver en el comienzo del estudio que el ser cristiano no nos exime de pecar ni de la obediencia a la ley de Cristo. Amén. Decir que lo exime es uno de ambos errores comunes acerca del cristiano y el pecado. La perfección bíblica, dice, enseña que el creyente no peca de ninguna forma porque ha erradicado el principio del pecado. También está equivocado, ¿no? Esta clase de la perfección bíblica, que enseña erróneamente, ¿no? Que el cristiano porque ser cristiano ya no peca ni tiene pecado. Amén. Mientras estemos en el cuerpo, en este cuerpo, dice que vamos a vivir con la raíz del pecado, que es la simiente, ¿no? Que llevamos, ¿no? Mientras estemos hasta la resurrección, dice el estudio de la palabra. El creyente ha sido llevado de la esclavitud del pecado a una posición de libertad. Amén. En Cristo. Estamos libres, pero libres en Cristo ahora, ¿no? La esclavitud del pecado. Ya no estamos bajo la esclavitud del pecado, sino que estamos en una libertad de esclavitud en Cristo. Amén. Para el creyente de hoy en día es la ley de Cristo que hemos leído Gálatas. ¿Cuál es la norma bíblica para el cristiano? ¿Cuál es? No es la perfección sin pecado, es andar en la luz. Amén. Esa es la norma bíblica para el cristiano. No es la perfección bíblica sin pecado, sino es andar en la luz. Amén. Como Dios quiere que andemos en la luz como hijos suyos. En Primera de Juan 1:7 dice así, hermanos: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, amén. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tenemos comunión unos con otros, ¿eh?
Si andamos en la luz, tenemos comunión, dice, como hijo de Dios, como cristiano, con nuestro hermano, amén, con nuestros hermanos. Es andar en la luz. Dios es luz o santo. Esta norma absoluta está siempre ante el creyente. Aún así, ningún creyente puede en esta vida estar sin pecado, como lo está Dios. Dios, amén. Entonces, ¿se burla Dios de nosotros? En ninguna manera. Más bien Él arregla su requisito para cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra etapa de desarrollo espiritual. Y esa norma arreglada es andar en la luz de su santidad. Si decimos que no tenemos ningún principio de pecaminoso, como reclama la perfección sin pecado, mentimos. Amén. Gloria a Dios, como estamos diciendo, ¿no? La perfección sin pecado no existe, ¿no? Dice, mentimos. Versículo 8, 1 de Juan 1:8, dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. La palabra es el espejo, la palabra es la que nos enseña tal como es la realidad, ¿no? No podemos engañarnos a nosotros mismos, sino que la palabra nos enseña la verdad, y como cristiano, ¿no? Tenemos que aceptarla tal como es. Dice, mentimos. Si andamos en luz, no caeremos en el error, porque cumpliremos sus mandamientos. Capítulo 2, 4 y 6 de Primera de Juan. Primera de Juan 2, 4, 6. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Eh? El apóstol Juan aquí, ¿no? Hablando a la iglesia. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Pero el que guarda sus mandamientos, ¿no? Podemos ver aquí la palabra de Dios, el que guarda sus mandamientos. Si andamos en luz no caeremos en el error, porque cumpliremos su mandamiento. Amén. Después dice en capítulo 3, 24 de Primera de Juan. 3, 24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Amén. El que guarda su mandamiento permanece en Dios y Dios en él. El que guarda su palabra, ¿no? Que Dios nos ayude, hermano. Cada creyente puede llenar este requisito de andar en la luz. La cantidad de luz que cada uno tenga será diferente, pero la responsabilidad de responder a esa cantidad es igual para todos. A la medida que crezcamos, el círculo de la luz se expandirá. Y a la medida que respondemos a la luz progresiva, recibiremos más luz y así sucesivamente. En resumen, la norma es la santidad de Dios. El requisito es andar en luz. Nuestra experiencia siempre debe ser ascendente, creciendo hacia la madurez. Esa es la genuina perfección bíblica. Amén. Que Dios nos ayude, hermano, a crecer, amén, espiritualmente, hacia la madurez. Que Dios nos ayude. Esa es la genuina perfección bíblica. Amén. El resumen. La norma es la santidad de Dios. El requisito es andar en la luz. Lo que hemos estudiado en esta tarde, ¿no? Andar en la luz y cumplir sus mandamientos. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos, a vivir, a cumplir esa palabra, ¿no? Como hijos suyos y andar en amor. Si cumplimos su mandamiento, ¿no? Tenemos comunión unos con otros. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos. Dios le bendiga en esta tarde. Amén. Amén.